Hola amigos de Paralegal Institute of the America, les saludamos Joana Alfano y Alfredo Ramos, hoy trayéndoles más información sobre temas de inmigración. Hoy es viernes 25 de enero y estamos acá trayendo dos preguntas importantes que han hecho los aplicantes de asilo, clientes y alumnos que están todos a la expectativa de lo que está pasando en Venezuela. Ya sabemos que en este momento ya Guaidó es el presidente que ha reconocido los Estados Unidos basado en la Constitución de Venezuela y estamos todos a la expectativa de lo que va a pasar en las próximas horas, ya que como ustedes bien saben y todos estamos siguiendo este tema porque de verdad que nos llega al corazón. Y ya sabemos que Maduro le dijo al gobierno americano que tienen 72 horas para salir del país. Entonces la pregunta ahora que hacemos todos, bueno, ¿qué van a pasar después de esas 72 horas? Y todo lo que, si logramos, que es la oración nuestra y la oración creo que de todos, que ya por fin Maduro se vaya y entre Guaidó y lleguen las cosas a transcurrir normalmente y basado en la Constitución, que es como debe ser. Pero bueno, la pregunta sería, ¿qué pasa con aquellas personas que están dentro de Estados Unidos, que han hecho solicitudes de asilos basados en persecución que han sufrido por el gobierno ilegítimo y el gobierno comunista de Maduro? Alfredo. Sí, bueno, es un tema que ha causado mucha inquietud en la comunidad venezolana. Que nos han estado contactando por diversas vías para saber, ¿no?, cuál es el destino final de sus solicitudes o de sus casos. Lo primero que debemos decirle a las personas es que no se alarmen, que esto no cause ninguna alarma. Hay que entender un poquito, quizás debemos empezar explicándole un poquito a la gente cómo está el panorama actualmente allí en el país, para que la gente entienda que hay un evento político que ha sucedido con la juramentación de Guaidó como presidente interino, que Nicolás Maduro ha quedado ilegitimado ante la comunidad internacional, con muy pocos países que lo reconocen, y que entonces, aún todavía, dada esta situación, el gobierno estadounidense reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de la nación, y evidentemente esto ha generado un clima tenso a nivel político en todo el país. Pero no se puede hablar todavía de que haya ocurrido una transición al 100% que signifique un cambio pleno de condiciones en el país. Aún todavía está Maduro con su grupo allí, los colectivos siguen existiendo, el SEBIN sigue existiendo, siguiendo las órdenes irresponsables de Maduro, y entonces igual cualquier persona en los actuales momentos está expuesta a los mismos riesgos de siempre, de detenciones arbitrarias, de asesinatos, de ataques físicos, de secuestros. Eso es así y sigue siendo así de esa forma. Ahora, lo que tendríamos es que preguntarnos, bueno, con respecto a si suceden cambios, todavía es muy prematuro decirlo porque el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela se puede agravar con el tema diplomático de la embajada. Las cosas como van sucediendo hasta los actuales momentos, pues pareciera que van a rendir los resultados, Dios mediante así sea, que esperamos todos los venezolanos, colombianos y todos. Sí, creo que toda Latinoamérica y los Estados Unidos, pues que Maduro salga definitivamente del país, porque evidentemente ya no es presidente, y que Juan Guaidó asuma plenamente todas las facultades. Aún así, pues las condiciones del país tienen que analizarse, pues en qué momento cambian después que ocurre un cambio político completo. El escenario social cambia ya radicalmente de un día para otro. Eso no es así. Esos focos radicales, colectivos, que siguen funcionando y pueden entrar en un estatus de rebeldía, paramilitarismo, pero van a seguir allí. Entonces hay muchos casos de asilo, pues que evidentemente la gente ha presentado y que tiene esa duda, bueno, se va a caer mi caso. Todo va a seguir aplicándose de acuerdo a las normas que establecen en los Estados Unidos la ley y la jurisprudencia. Exactamente, y esa era la idea de este video, poder explicarles a las personas que tienen como esa angustia de qué va a pasar con mi caso si se va Maduro, que esperamos que se vaya, pero queríamos explicarles un poco lo que dice el estatuto sobre los casos que se han sido introducidos. Entonces estábamos estudiando, y es algo que les explicamos también durante los cursos, que las personas que solicitan asilo deben demostrar
que han sufrido persecución bien fundada en el pasado o que podrían sufrirla en el futuro. O sea que si es un caso que está bien sustentado, que tiene unas buenas bases en el pasado, pues es un caso que no se va a ver afectado. Obviamente estamos siempre en manos de los oficiales de inmigración y en manos de los jueces también. Sí, incluso ahí la misma regla de siempre. ¿Es usted un perseguido? ¿Cumple con las características de ser un perseguido? Acuérdense que un solo hecho aislado no constituye persecución, tienen que ser varios hechos complejos. Si existe la característica, evidencia y los hechos por sí solos, pues pueden, conjuntamente con las pruebas, demostrar que la persona es un perseguido, entonces tiene fundamento para solicitar su asilo y su procedimiento no se va a caer. Todos los procedimientos van a seguir su curso natural hasta esperar una decisión, y todo dependerá de los hechos planteados en cada caso, de las evidencias de cada caso. Incluso hay jurisprudencia que podemos nosotros referir para que se tranquilicen también un poco. Para demostrar elegibilidad para el asilo se requiere, como tú mencionas, o que demuestres haber sufrido una persecución en el pasado o miedo suficiente, miedo bien fundado de sufrir persecución en el futuro. ¿Qué pasa? Que hay una sentencia, por ejemplo, que se las vamos a citar, que es la de Fernando Edgardo Mena Burgos contra Attorney General en 18 de enero del 2017. Reciente, bastante reciente. Y esa es una sentencia que explica muy claramente que para demostrar elegibilidad para el asilo hay que demostrar o persecución, haber sufrido persecución en el pasado, o el miedo bien fundado de sufrir persecución en el futuro. Y establece algo además más interesante todavía. ¿Qué cosa es? Que dice que si el solicitante logra establecer que sufrió una persecución en el pasado, entonces surge una presunción a su favor de que puede sufrir la persecución en el futuro. Entonces, al demostrar fehacientemente que tú sufriste en el pasado una persecución, entonces la presunción puede protegerte y se va a entender que estás sujeto a sufrir persecución en el futuro y que tienes el miedo bien fundado de sufrir persecución en el futuro. Claro, pero eso precisamente es lo que han preguntado. Eso es el concern, ese es el temor que tienen las personas, que si llega a cambiar de gobierno, y es posible y esperamos que todo cambie y vuelva a ser la Venezuela de antes, si eso descalificaría una solicitud de asilo. Pero volviendo nuevamente a la parte inicial, lo que estábamos hablando es o el uno o el otro. Se puede en ciertos casos entender que ya, como tú lo dices, ya se presume que si fue en el pasado puede extenderse al futuro, pero no necesariamente tiene que demostrar que va a ser persecución futura. Sí, hay otra sentencia que es de Mirisawa versus Holder, de United States Court of Appeal for the Fourth Circuit. Esa es el 2010. Y esa también dice claramente, para que a alguien le concedan en el asilo, el solicitante tiene que demostrar haber sufrido persecución en el pasado o el miedo bien fundado de persecución en el futuro. Entonces, es lo mismo que explicaba la sentencia anterior, pues o la persecución pasada o el miedo bien fundado de sufrir persecución en el futuro. Así que las personas deben enfocarse en sus casos, en sus evidencias, en comunicarse con sus abogados, con tener todo siempre como lo están llevando, bajo control, y si todo está encajado de acuerdo a los criterios de los precedentes o lo que está previsto en la ley, el solicitante pues no debería tener problemas con su caso. Obviamente siempre la respuesta va a quedar de parte de un funcionario del gobierno, pues sea un oficial en caso de los casos afirmativos que están en UCI, o de un juez en los casos que están ante la corte, pero definitivamente todo se traduce en evidencias y en los hechos si califican dentro de la categoría de persecución. Correcto. Bueno, y la siguiente pregunta que todos han hecho es si va a haber algún tipo de cambio con respecto a las personas que están esperando por su solicitud de asilo. Si va a afectar el que les aprueben un permiso de trabajo, si de repente a nivel general como una regla, si en algo va a afectar, digamos, ese proceso que ya está en curso. Entonces la respuesta es que no, todo sigue igual.
siguen esperando, renovando su permiso de trabajo, traten de, como decía Alfredo, recopilar sus pruebas, asesorarse correctamente por un abogado para que a la hora de sustentar su entrevista vayan bien preparados y no tengan ningún problema y salgan esos asilos aprobados. Así es correcto. Y siempre no alarmarse, no tomar decisiones precipitadas, correcto. Entender que la situación que está sucediendo en Venezuela no es 100% predecible, no podemos establecer absolutos, pero todos queremos que la situación cambie y evidentemente, dada la explicación que le hemos hecho acá, pues ustedes deben estar tranquilos, enfocarse en sus casos, en cuáles son sus hechos, cuáles son sus evidencias. El que logre demostrar sus hechos y haga todas las cosas bien, correctamente, apegado a lo que establece la ley y los precedentes en la jurisprudencia, no debe tener ningún problema, pues porque sus casos están demostrados. Correcto, exactamente. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que esta información sea de ayuda para ustedes. Recuerden que siempre pueden dejarnos sus comentarios y preguntas. Recuerden seguirnos en las redes sociales, @paralegalclasses en Facebook, Twitter, Instagram y también ahora estamos en LinkedIn. Nos despedimos desde acá, Alfredo Ramos, Joana Alfano, Paralegal Institute of the Americas y continuamos orando por la libertad de Venezuela. Amén. Gracias.